Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Bueno, esta sería la segunda sesión de la materia de Derecho Administrativo y Contencioso. En la primera sesión estuvimos comentando un poquito brevemente acerca de los antecedentes de la materia. Vimos el concepto, el objeto y nos quedamos en la mitad de lo que son las fuentes. Nada más puntualizar con sus palabras, así de manera sintetizada o fácil, vamos a rescatar de qué se trata esta materia, qué es el derecho administrativo. ¿Quién me pudiera ayudar con eso? Nada más para situarla en este inicio de esta sesión. ¿Quién me puede ayudar? No importa para ver si alcanzamos quedó el concepto o de lo que se trata esta materia. Esa es la idea de preguntarles. Irving, ¿algo que recuerde? ¿Cuáles eran las características o de qué se trataba? Pues ¿Qué entiende o qué le da? O sea, ¿qué función o qué? El derecho administrativo es la rama del derecho que estudia la organización de las instituciones del gobierno, del Estado para con los particulares. Exacto, regula esa parte, ¿verdad? Se encarga Sí. de regular la estructura y funcionamiento de la parte administrativa, ¿sí? Del Estado, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Entonces, en sí, el derecho administrativo, está muy bien lo que usted comenta, nos puede ayudar para limitar el poder del Estado, para salvaguardar los derechos de las personas. ¿Sí? Porque en el derecho administrativo pues se regula lo que es precisamente la estructura, organización y funcionamiento de las áreas de la administración pública. Y esas áreas de la administración pública pues lo estuvimos viendo que les compete o están a cargo del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo, que recae en el presidente, ¿sí? De acuerdo a la Constitución. Aparte que esta es una materia que está muy de la mano con el derecho constitucional y pues es la parte central de lo que es todo el funcionamiento del Estado. Por eso es importante el que queden claro cuáles son las funciones, cuál es qué es lo que puede o no puede hacer el Estado y la parte que limita el poder del Estado para proteger los derechos de los particulares es esta rama del derecho que es la de administrativo. ¿Sale? En la anterior clase estuvimos comentando que existen algunas fuentes del derecho, que estaban las reales, las históricas y las formales. ¿Sí? Vimos un poquito acerca de las reales y de ahí parte de la tarea que trae la compañera Jacqueline, que lo vamos a ver un poquito más adelante porque trae un ejemplo al respecto y ahí lo vamos a aplicar. Entonces, aquí tengo lo que yo investigué, maestra. Pero aguánteme poquito. Aguánteme poquito. Vamos a hacer un ejemplo con eso y usted va a iniciar en esa parte. Yo le voy a decir cuándo. ¿Sale? Ok. Ok, en las fuentes formales, ahora sí vamos a ver las partes de las fuentes formales del derecho administrativo. Estuvimos comentando que tenemos fuentes directas y fuentes supletorias. En esas fuentes formales directas, pues está nuestra Constitución, están las leyes, están los reglamentos, las normas, los decretos. Esas vienen siendo las fuentes formales del derecho administrativo, ¿sí? Donde se centra el ordenamiento de lo que hace el legislativo, lo que ordena o lo que legisla el poder legislativo para efectos de que el poder ejecutivo realice sus funciones. Y en el caso de existir controversias, pues tenemos el poder judicial, ¿verdad? Nada más para así de manera general para ubicarlo. Dentro de esas fuentes formales del derecho que nosotros tenemos unas supletorias, que es la jurisprudencia, que son la costumbre, la doctrina y los principios generales de derechos.
estos principios generales de derecho están muy relacionados con lo que es nuestra Constitución, las garantías individuales, el derecho humano. Nosotros vamos a ver en esta parte de sesión algunos puntos enfocados a la materia de nosotros. Sin embargo, son principios muy complejos que necesitan un estudio muy puntual y eso muy seguramente ustedes lo van a analizar con mayor precisión, enfocado de manera general en la materia de derecho constitucional. Ahorita lo vamos a ver enfocado a nuestra área y en algunos ejemplos prácticos. Ahora bien, esos principios y las normas de derechos, ¿qué vienen siendo? Representan la forma de un dique de contención al poder público que es depositado en la administración pública. Es decir, que si no existieran principios y normas, pues no hubiera limitación con el poder que está depositado en la administración pública. Este viene siendo como un freno de mano que tiene el Poder Ejecutivo, ¿sí? O las dependencias y las secretarías que están relacionadas o que están en la estructura del Poder Ejecutivo. ¿Sí me explico? Ahora, ¿cuál es el propósito de estas normas y esos principios en la materia de derecho administrativo? Como les dije hace un momento, su propósito fundamental es proteger y preservar los derechos fundamentales de los particulares. Es decir, permite proteger y preservar el derecho humano a una buena administración pública. Ese es el objeto de que existan estos principios, lógicamente, y estas normas de derecho administrativo. También esos principios y normas permiten crear instrumentos para garantizar el interés público y social, que era uno de los fines que nosotros comentábamos en la anterior sesión que tenía la administración pública, ¿verdad? El enfoque hacia el interés público y hasta el interés social. Ahora bien, nosotros vamos a platicar, como les comenté, acerca de esos principios generales de derechos. ¿Pero qué son estos principios generales de derecho? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de cuáles serían esos principios generales de derecho antes de enunciarlos? ¿No los han visto en las otras materias? ¿Alguien tiene alguna idea? Si han escuchado de hablar del artículo 16 constitucional, me imagino, ¿verdad? ¿No? El 14, bueno. Esos principios de derecho hablan acerca del principio de legalidad, del principio de seguridad jurídica, el principio de equidad, el principio de igualdad. ¿Sale? ¿Y qué son estos principios? Regulan la forma en que los operadores jurídicos, conociéndose como operadores jurídicos, tanto a la administración como los que administrados y a los juzgadores, de cómo deben entender, aplicar la normatividad administrativa. ¿Para qué? Para buscar el bien común y el bienestar y la justicia. Es su concepto y eso es lo que buscan. Les voy a compartir. Les voy a empezar a compartir en pantalla. Entonces, me dicen si se comparte, por favor. Buenas noches. Hace rato no podía encender el audio. ¿Puede repetir el concepto, maestra? Sí, claro que sí. Por favor. Bien, ahí se los pongo. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. Sí, se ve. Bueno, los principios reguladores, los principios generales de derechos, ¿qué son? Son reguladores de la forma en que los operadores jurídicos, ¿quiénes son los operadores jurídicos? La administración, que es la administración pública, los administrados, que somos nosotros, y los juzgadores, que es el Poder Judicial. Es la forma en que ellos deben de entender para aplicar e interpretar una norma administrativa. ¿Dónde se encuentra esa norma administrativa? Pues contenida en una ley, en un reglamento, en un decreto, en un manual. ¿Sí? Entonces, esos son los principios generales de derechos. ¿Y qué buscan? Que la norma se aplique buscando la justicia, la legalidad
el bien común y el bienestar social. Si se fijan, esta parte de bien común y bienestar social, pues se enlaza mucho con el fin que debe perseguir lo que es la administración pública, que es el bienestar social y colectivo, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de esa parte que estuvimos comentando en la sesión anterior, verdad? Ahora bien, para que la autoridad, para que los poderes o del Estado no debe de ser arbitrario, ¿sí? Todos sus actos deben de cuidar que sean con base a esto, buscando la justicia, la equidad, el bien común y el bienestar social. Es decir, sus actos no deben de ser arbitrarios. ¿Y qué se entiende por esos actos, por esa parte de arbitrariedad? Es que la autoridad administrativa solo puede hacer lo que la ley le dice, ¿sí? La norma en sí establece cuáles son las funciones, la competencia, sus facultades de la autoridad administrativa. Y esa autoridad administrativa únicamente puede hacer lo que la ley le dice. Si no viene establecido en la ley, no tiene permiso para hacer las cosas. A esa parte se le conoce como principio de legalidad. ¿Sí? Esa parte, ese principio de legalidad es un principio que garantiza, es una garantía individual que se encuentra contenida lógicamente en nuestra Constitución, en el artículo 16, en el que protege esa parte, que todo acto de autoridad administrativa, o sea, o que emane del Poder Ejecutivo, entendiéndose de que emana del Poder Ejecutivo, pues ya vimos ya comentamos cómo se compone el Poder Ejecutivo en la clase anterior. Entonces, cualquier acto que emane de la administración pública, Poder Ejecutivo, tiene que estar apegado a lo que la norma le establece, porque el juzgador, la autoridad no puede hacer algo que la ley no le permita, ¿sí? Por eso les comentaba que tenemos que revisar cuando estemos en la presencia de algún acto administrativo, tenemos que revisar si en la ley donde emana dicho acto o en la ley orgánica de esa dependencia que lo emita, si se encuentre facultada o tenga competencia para emitir ese acto administrativo. ¿Sí? ¿Hasta aquí cómo vamos? Si no se encuentra en esta parte, si la autoridad empieza a hacer actos o pues empieza a realizar actos que no se encuentren contemplados en la norma, entonces estamos diciendo que está siendo arbitraria, ¿verdad? Y está contraviniendo o violentando el principio de legalidad. Otra de las cosas que se tienen que cuidar para que la autoridad o el Estado no sea arbitrario es que no discrimine, ¿sí? Y que sea también irrazonable y que motive y fundamente cualquier acto o resolución de que ella emane. Bueno, si no le entendemos un poco a los conceptos, vamos a entrar a analizarlos uno por uno. Cuando quieran comentar algo, por favor me interrumpen y ya lo hacemos. ¿Sale? Cualquier duda. El principio de legalidad, como les comentaba, está contenido en el artículo 16 constitucional. En este artículo 16 constitucional, pues ahí viene su fundamento, ¿no? Pero este principio se basa en lo que les comentaba, que las autoridades del Estado no pueden actuar solo cuando la ley se los permita y la ley establece las formas y los términos en los que esta autoridad va a llevar a cabo su actuación. ¿Sale? A esas formas se conocen como facultades o atribuciones que tienen las autoridades para realizar algún acto. Es decir, existe por ahí un concepto o un lema que enlaza este principio que señala que mientras los particulares pueden hacer todo aquello que no está prohibido, las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite. Es decir, el particular o el gobernado puede hacer todo lo que la ley en específico no le prohíba. La ley tiene que establecer las prohibiciones,
para que el gobernado no lo pueda hacer. Y la administración solo puede hacer aquello lo que la ley le sea permitido. Si no, el acto de dicha autoridad está arbitrario y violatorio de derechos, de garantías constitucionales. ¿Hasta aquí cómo vamos? Muy bien. Bien. Muy bien, entonces tenemos más libertad nosotros, bueno, se supone, ¿no? Ellos solo pueden hacer lo que se les ordena que haga, se especifica, y nosotros todo aquello que digan que no podemos hacer. Es ¿no? correcto, es correcto. Es decir, es como, lo voy a hacer un ejemplo en similitud a una empresa. Una empresa actúa, de una persona moral actúa su representante legal, ¿verdad? Y en una empresa le da la autorización o el poder para que actúe, pues el ser representante, ¿no? Y la empresa lo autoriza. En lo que es el derecho administrativo, quien lo autoriza al funcionario, al servidor público, viene siendo la norma o la ley orgánica, pues es el acto. No existe un poder ante un notario que lo faculte para realizar su actividad. Eso no existe en cuestión de autoridad administrativa, sino que tiene que ser su facultad, lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer. Su competencia debe de estar en una norma, ¿sale? Sino el acto que emane de dicha persona. Si esa autoridad emite un acto administrativo en el cual dicte una multa, una sanción, y esa autoridad, de acuerdo a su normatividad, no está facultado para emitir ese acto, el acto que está emitiendo no tiene validez, pues se puede declarar nulo. ¿Sí? Porque la persona no tiene competencia, la autoridad, perdón, no tiene competencia. ¿Sí? Y se estaría, ¿por qué? Violentando el artículo 16 constitucional. ¿Qué dice el 16 constitucional? Que nadie puede ser molestado en su familia, persona, papeles, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente. O sea, tiene que haber un mandamiento escrito, emitido por una autoridad competente. ¿Y la competencia quién se lo da? Se lo da la misma norma, la misma ley. ¿Y esa ley quién la emite? ¿Quién la legisla? El Poder Legislativo es el que establece. ¿Y quién integra el Poder Legislativo? Las cámaras. ¿Y quién decide quiénes están en las cámaras? El pueblo, ¿verdad? A través del voto. ¿Sale? Entonces, ¿mandé? Aparentemente le digo porque ya nos ponen un candidato por cuál vamos a elegir. Sí, nada más, eso es lo interesante de ver estos puntos, ¿no? De ver ese tipo de situaciones, Jacqueline. A lo mejor al final podemos hacer comentarios, pero esa es la parte, ¿no? Sí. El Poder Legislativo, él es el que elabora las leyes y el que dice, el Poder Legislativo integrado por las cámaras las personas que integran las cámaras están designadas por medio de votaciones por nosotros, ¿verdad? El pueblo. Entonces, a través del Poder Legislativo, pues lógicamente legislan y establecen cuáles son lo que debe o no debe de hacer los diferentes órganos del gobierno, la administración pública, el ejecutivo, el presidente. ¿Sí? Entonces, cualquier acto que emane, pues tiene que derivarse de ese proceso para que dicho acto cumpla con el principio de legalidad y que dicho acto no sea arbitrario y que dicho acto no sea violatorio. Si no se cumple con esas características, lógicamente, ante un tribunal, que es el Poder Judicial, nosotros podemos presentar como parte afectada, promover el medio de defensa correspondiente para efectos de eliminar o hacer nulo ese acto. ¿Sale? Entonces, hay 3 puntos que vamos a comentar como en resumen en este principio. Es que dice que este principio de alguna manera, bueno, obliga a la administración pública que se someta a la norma dictada por el Congreso, ajustando sus actuaciones en todo momento a una ley preexistente. Es lo que les comentaba ahorita. O sea, tiene que haber, la norma es dictada por el Congreso y su actuación debe de estar en una ley que ya exista posterior al acto que emita. Porque si se emite el acto y después tiene la competencia, pues lógicamente estaríamos en el mismo supuesto, ¿verdad? Entonces ese principio obliga y cuida
de que se proteja, que los actos que emanen de la autoridad administrativa pues cumplan con este principio de legalidad para que no dejarlos en estado de indefensión al gobernado. Otra de las partes es que la ley constituye el límite de la administración, es lo que ya hemos estado comentando, que la autoridad administrativa o el Estado únicamente hace lo que la ley les permite. Entonces la ley es el límite de la administración. Y lo último es que no se aceptan poderes ya personales, retomando los que le decía hace un momento, que no es como en una empresa que se le otorga a un servidor público un poder ante un notario y con ese poder él puede emitir actos. Aquí no existe esa parte, tiene que emanar de lo que la norma le dicte, la norma que dicta el Congreso, tiene que emanar la actuación de ese órgano de la administración pública. ¿Algún comentario hasta aquí? O sea que antes sí se aceptaban, maestra. ¿Mande? O sea que antes sí se aceptaban esos poderes. No, Porque nunca. Dice. Porque dice, no se aceptan ya poderes personales. No, está mala relación, qué bueno que se observó, pero no, nunca está mal aquí esta parte. Deje quitarle ya. Entonces, ajá. Sí. No lo quito. Bien por la observación, Jacqueline. No se aceptan poderes personales. El poder es, como lo comento, a través de la norma que es dictada por el Congreso. De esa manera únicamente es el permiso que tiene la autoridad de cómo y cuándo y la forma y en qué va a actuar. ¿Algún otro comentario? Seguimos. Nos dijo que podíamos acudir al Poder Judicial cuando esas normas no estén aplicadas o se estén violando. Sí, en este caso, como es derecho administrativo, nos compete el Tribunal de Justicia Administrativa, dependiendo de la sala donde tenga el domicilio, la parte que promueva, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en Sinaloa, en Los Mochis, a mí mi competencia es la Noroeste 3 y me corresponde ahí Culiacán. Si nosotros pretendemos ahora hacer el litigio o presentar alguna promoción en línea, pues el Tribunal de Justicia Administrativa pues se pueden promover a través del juicio en línea. Nada más que la sala o el domicilio de la sala está en la Ciudad de México, pero cualquier promoción se puede presentar en línea. Pero eso lo vamos a platicar en la siguiente reunión, ya para ver esos puntos para que ustedes conozcan. ¿Sale? Sí, gracias. Siguiendo con el principio de legalidad, les comentaba que la ley constituye el límite de la actuación de la administración. En este principio también cuida o protege que todo el acto emanado del poder público debe de estar en perfecta concordancia con la ley vigente y su jurisdicción. ¿Qué quiere decir? Que además de lo que ya comentamos, cuando se emite un acto, pues cuando te sancionan por cierta situación, ese acto debe de estar considerado en la ley de la materia. No sé, por el ejemplo que les ponía la sesión anterior. En el caso de la ley fiscal, si en la ley fiscal, el Código Fiscal te establece la obligación, lo pongo así por ser el más fácil, que debes de cumplir tus obligaciones fiscales los días 17 de cada mes. Un ejemplo, ¿no? Así en general. Entonces, si la autoridad administrativa llega a emitir un acto fincándote una multa por incumplimiento, pues lógicamente esa obligación ya viene en ley. Entonces tú tienes que demostrarle a la autoridad que tú sí cumpliste con esa parte que viene en ley para efectos de dejar sin efectos el acto que ella emita. ¿Sí me explico? O sea, la ley te establece cuáles son tus obligaciones y cuáles son tus sanciones y lo que puedes o no puedes hacer como gobernado, ¿no? Lo que está prohibido y lo que no está prohibido está permitido como gobernado o como particular. En este caso, maestra, la ley es rígida, o sea,
A ti te toca pagar el día 17, no cumpliste por cualquier motivo, a lo mejor enfermedad que uno tiene. La ley es completamente rígida, o sea, no lo pagaste, tienes una sanción, no me importa el motivo por el cual tú no pudiste pagar, ya tienes la sanción. No puede uno tener algún recurso, tuve una enfermedad delicada, tuve esto, ¿cabe esa posibilidad o no? En el caso de la materia fiscal, en el Código Fiscal de la Federación existe el principio de espontaneidad, que quiere decir que tú puedes presentar el pago de los impuestos antes de que la autoridad te lo descubra. ¿Sí me explico? Con la autoridad, la obligación de cumplir con el pago de los impuestos es una obligación constitucional, no hay justificación, o sea, que te enfermaste, que no pudiste, que el COVID, etcétera, etcétera, etcétera. Si no emite un decreto la autoridad donde suspendan plazos de manera oficial a través de un decreto, nosotros tenemos que cumplir las obligaciones en materia fiscal puntualmente como lo señala. Sin embargo, ahorita, en la actualidad, el SAT no está haciendo ese tipo de revisión, ese tipo de multas o sanciones por incumplimiento de obligaciones fiscales, porque eso no le va a dejar recaudatoriamente un ingreso. Lo que hace son, de manera masiva, mandar cartas de invitación para regularizarte. El SAT lo que está haciendo es hacer más efectiva su recaudación, es decir, él trae sus números y va directamente con los contribuyentes con los que puede obtener un ingreso más alto para algún incumplimiento más grave, y lo único que va a hacer es invitar al cumplimiento de tus obligaciones. Sí lo puedes hacer de manera espontánea, incluso en materia fiscal, en materia estrictamente fiscal, cuando llega un acto administrativo y te dejan citatorio el día de hoy, por ejemplo, para el día de mañana, el día que te dejen citatorio, tú ese día puedes presentar tu declaración y al día siguiente ya no surte efectos, porque la notificación del acto en materia fiscal surte efectos al día siguiente de tu notificación. ¿Sí? Si, por ejemplo, hoy 9 me dejaron el citatorio y el día 10 llega la autoridad administrativa fiscal y me deja el acta de notificación, esa acta de notificación surte efectos hasta el día siguiente, es decir, hasta el 11. Entonces, antes de ese acto, pues tú se supone que no conoces qué es lo que te va a requerir o de qué te va a multar la autoridad, se supone, ¿no? Pero pues ya uno ya sabe los pecados que tiene como contribuyente. Entonces puedes presentar de manera espontánea, de acuerdo a un artículo que viene el propio código o la ley de la ley que reglamenta esta parte tributaria. Puedes presentarlo perfectamente de manera espontánea y no procede la multa, nada más aclaras y la cancelas. Caso contrario con los impuestos estatales, llámese aquí Sinaloa. En esa parte, por ejemplo, el impuesto sobre nómina, ahí no aplica la parte de, o sea, sí aplicaría, pero como nosotros pagamos el impuesto sobre nómina a través de una plataforma que trae el gobierno del estado, en la misma plataforma, si tú no pagas el día que te toca, que es el 17 del mes siguiente, en el que pagaste tus sueldos, automáticamente el sistema te calcula o te emite la multa. Interesantemente, estamos siendo legislados en esa parte a través de un sistema informático de las redes. ¿Sí me explico? O sea, el sistema te calcula la multa. Es cierto, la ley propiamente de la ley de Hacienda no te establece, en esa parte de la regulación estatal, no te establece en sí el principio de esa parte de derecho de la espontaneidad. Sin embargo, la ley que está, si no lo contempla, te vas por ley supletoria al Código Fiscal de la Federación, ¿verdad? Porque es la ley más arriba del ordenamiento estatal. En el Código Fiscal de la Federación sí te lo contempla y tú puedes impugnar esa multa, ¿sí? En el tribunal de lo contencioso que le llaman ahora. Sin embargo, en la práctica, las multas van de 800 pesos y el hecho de impugnarlas en el tribunal, que está mal porque tenemos que generar un precedente nosotros como gobernados, ¿verdad? Ante una injusticia o ante una mala aplicación de la ley en ese sentido,
si vas al tribunal a impugnar, son más las vueltas que te hacen dar y es más largo el trámite, te sale más caro lo que le vas a invertir a la multa. Entonces, por la mayoría, en general, la mayoría de las personas lo que hacen es pagarla. Pero si ya hay un poquito más multas acumuladas y ya es un poquito más lo oneroso que tiene que pagar el contribuyente, pues ya se hace un análisis y ya se toma la decisión si se impugna o no. Pero sí. Los impuestos sobre nómina, maestra, esos sí son más altas las multas, porque yo recuerdo una vez en la empresa donde trabajo, nos quedamos sin la contadora precisamente el día 15, 17, y sí recuerdo, o sea, yo desconocía completamente los procedimientos y la multa por los pocos empleados que teníamos, y se fue muy alta la multa, o sea, muchísimo más alta de realmente el pago de impuestos sobre nómina que tenía que ser. Entonces ahí también a veces se me hace como que injusto por 3, 4 empleados. Sí, la multa fue muchísimo más alta que eso y ya venía incluida en el siguiente pago. Es correcto. De hecho, si es la obligación es que la tienes que presentar, si tienes dada de alta esa obligación y está registrado el impuesto sobre nómina, a la autoridad no le interesa si tienes ningún trabajador o tienes 1 o tienes 100. Simplemente por el no cumplir con lo que se le ordena, ya está sujeto a una sanción. Sí, porque ya ellos traen permiso, pues lo que le estábamos comentando, para emitir ese acto administrativo. Lo que no está, bueno, de alguna manera, y sigue siendo polémica, el hecho de que a través del sistema ya en automático te la apliquen, pues ya es en automático. Sin embargo, como les digo, o sea, si nos vamos de manera supletoria, como es una ley, es un impuesto estatal y se encuentra, aparte, es un impuesto estatal y es tributario, ¿no? Al final del día, puedes aplicar la supletoriedad del Código Fiscal de la Federación. Y en el Código Fiscal sí aparece el artículo de la espontaneidad. ¿Qué quiere decir? Que si la autoridad, si tú pagas el impuesto o cumples con tu obligación, cuando te descubre la autoridad, pues ya la multa ya es procedente. Pero si lo haces antes de que la autoridad te lo descubra, aplica el principio de esa parte de espontaneidad, pues. Entonces no hay pecado en sí, pues no hay multa, ¿sí? Porque estás haciendo de manera espontánea. Entonces, a lo que voy es que la ley te establece cuáles son tus obligaciones, qué es lo que tienes que cumplir, cómo te vas a regular, ¿sale? Entonces, cualquier acto que emane por parte de la administración tiene que estar contenido en la ley. Quiere decir que si la ley establece ciertas obligaciones y que esas obligaciones van a tener como consecuencia su incumplimiento una sanción, pues ese acto del que se derive tiene que estar contemplado ahí. Si ese incumplimiento no se encuentra contenido o esa obligación no se encuentra contenida en la ley y la autoridad te quiere fincar una sanción económica por esa obligación no contenida en la ley, entonces estamos hablando de la violación a este principio de legalidad, porque el acto no está contenido en ese ordenamiento que el Poder Judicial facultó a esa autoridad para que hiciera. No sé si me lograron captar esa parte. ¿Sí? Sí. Ahora sí, Jacqueline, su ejemplo. Ahora sí su tarea, Jacqueline. Mi ejemplo. Bueno, hablábamos de que era el grupo de los 7. El grupo de los 7 se denomina grupo de los 7 o por la sigla G7. A ver. O G-7 a un grupo de países del mundo cuyo peso político, económico y militar es considerado relevante a escala global. Representa los 7 principales poderes económicos avanzados. Está conformado por Alemania, Canadá, los Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido. Además, la Unión Europea cuenta con representación política. Las funciones de este grupo, a ver, déjenme irmelas. Este grupo es un foro de 7 economías, bueno, industrializadas, ya se las mencionaba ahorita, y el objetivo de este grupo es coordinar las finanzas
la economía, el empleo, la seguridad, la política comercial y muchas otras áreas. Eso es lo que yo encontré. No, perfecto. Pero es G7 porque eso sería el inicio. Ahorita se sumaron 8 países más. Es 7. Se sumaron, bueno, dentro de los países que se sumaron, ahora se llama G20. ¿Sale? Y dentro de los países que se sumaron, son 13 países más, se encuentra lo que es México, ¿sí? Se fija, nosotros como país estamos obligados a observar por las cuestiones, propiamente lo que usted comenta, la economía y demás, estamos obligados a observar todo lo que diga el entorno internacional, y ellos son los países las potencias, ¿no? De alguna manera hay tratos comerciales con México. Entonces, ellos pues ordenan o definen algunas situaciones para efectos, por ejemplo, en el caso de la ley de PIORPI que le llaman, pues los que le interesan es que México o los países que forman parte de ese grupo pues cuenten con buenos controles para efectos de prevenir el blanqueo de capitales, un ejemplo, ¿no? O en el caso de la seguridad o de los derechos laborales, pues ellos pretenden o buscan, o el fin es que los países que formen parte sí protegen los derechos laborales de los trabajadores. Ese es otro de los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio. Una de las condicionantes del tratado es que México lo que tenía que hacer un cambio a su ley para efectos de, por ejemplo, ahora los sindicatos que no sean sindicatos blancos de puro papel, sino que realmente los sindicatos emitan su voto, registren y participen. De esta manera, pues México va a ofrecer hacia el exterior una certidumbre para que las inversiones lleguen. En el caso administrativo, al ser parte México de este grupo, pues este grupo le va a decir, ¿sabes qué, México? Tienes que cambiar tu entorno jurídico, tienes que poner más límites, tienes que empezar a hacer cambios entre regulaciones y ciertas cosas para efectos de yo, como país futuro o que quiero invertir contigo, pues tengo que estar tranquilo que tu entorno esté bien. Entonces, por eso nace la ley para la prevención, la ley PIORPI se le llama. Yo creo que por ahí la pueden, sí está en mucha polémica, porque a través de esta ley se está haciendo trabajos en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera y se han derivado algunos delitos para gente como gobernadores y etc. No vamos a entrar en esos detalles, pero tiene mucha relevancia esta ley. Y esta ley, ¿mande? ¿Ley qué? Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Es conocida como Ley PIORPI. PIORPI. Sí, eso es una ley administrativa. Sin embargo, está bajo el resguardo, o la trae de su lado lo que es el SAT, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ahora bien, en base a lo que hemos platicado con el principio de legalidad, vamos a llevarlo a lo que es esta ley para tener un conocimiento un poquito más amplio de lo que estuvimos platicando ahorita. Por ejemplo, esta ley es de orden público y de interés, es de orden y de interés público. Quiere decir que todas las personas que habitan o que viven en México, en los Estados Unidos mexicanos, le es aplicable esta ley. O sea, no establece como requisito que seas contribuyente, no contribuyente, sino que tengas ciertas características. No, es de interés y de orden público. Se aplica a todos, siempre y cuando cumplan con los supuestos que establece la ley, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de esta ley? Proteger al sistema financiero, ese es su fin, ¿no? Eso busca, para que no para prevenir y detectar actos y operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita. Si esto no se protege, ¿qué sucede? Dentro del sistema financiero, pues existen ingresos o recursos
que no, lógicamente no provienen de una operación lícita y no necesariamente, o sea, puede ser aquellos recursos que no pagaron un impuesto. Al no pagar el impuesto correspondiente, estamos dañando al erario público, ¿verdad? Porque es un dinero que no entra a la administración pública, el cual utiliza para satisfacer necesidades colectivas o para satisfacer como lo que ya vimos, ¿no? Servicio público, educación, seguridad pública, etc., etc. ¿Sale? Por eso es importante. ¿Sí? Esta ley es una ley administrativa y ese viene siendo su fin, su objetivo. Si se fija, si está de acuerdo con lo que estuvimos viendo en la primera sesión, que la función de la administración pública es buscar el fin común y buscar el interés colectivo. Pues el fondo de esta ley precisamente es eso. Al momento de no, una de las tantas, ¿no? Pero al momento de no existir esos controles y esas medidas para detectar ese tipo de operaciones, lógicamente, pues existe el riesgo de que se encuentren dinero, ingresos que no pagaron impuestos. Ese es uno de los supuestos. Entonces, estamos perjudicando a las arcas del gobierno, ¿no? Que utiliza esos recursos para el bienestar social, ¿no? Ahora bien, es tan importante esta ley que se ayuda de ciertas instituciones, pero se pueden preguntar ustedes, bueno, si me aplica todo, ¿de qué manera pueden controlarme o cómo se dan cuenta que yo estoy cumpliendo o incumpliendo como esta ley si yo no soy contribuyente? No son contribuyentes, pero yo creo que más de uno de ustedes o todos tenemos una cuenta en el banco, ¿verdad? Ya sea nómina o cheques o lo que quiera, pero tenemos una cuenta en el banco, en el sistema financiero. ¿Y esta ley qué hace? Regular el sistema financiero. Por eso, últimamente, si ustedes van al banco y depende del monto que ustedes depositen, porque si depositan arriba de 15,000 pesos o 30,000 pesos, pues el banco inmediatamente avisa al SAT, tal persona está depositando esta cantidad. Y depende del monto, porque está prohibido en base a esta ley hacer depósito, está prohibido el efectivo y ahorita lo vamos a comentar. Entonces el banco viene siendo como un auditor de la autoridad para efectos del cumplimiento de esta ley. O sea, si no cumple el banco, las sanciones y las multas al banco son muy altísimas. Entonces, ¿qué hace el banco? Cumplir con esta parte. ¿Sale? Sin embargo, en todas las leyes existen, ¿no? Para el cumplimiento de esas leyes, aparte de esos entes que tiene para auxiliarse para la vigilancia del cumplimiento, consta o contempla unas visitas de verificación. Y esas visitas de verificación están a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La ley está facultando, le está otorgando facultades y competencia ¿a quién? A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues ¿de dónde emana? Ya sabemos, ¿verdad? Es una de las dependencias que integra la administración pública. Entonces, ¿qué facultad qué le permite? Pues le permite comprobar el cumplimiento de esa ley, ¿sí? Entonces, sin embargo, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene muchas dependencias, ella a su vez, ella ya tiene la facultad, ¿no? Otorgada por la norma. Pero ella a su vez, en un reglamento de esa misma ley, está facultando a dos autoridades más que dependen de ella misma, que es el SAT, que es la Secretaría de Administración Tributaria, y es la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Sale? Entonces, aquí aplica esa parte que comentamos. Las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite. Entonces, ¿qué le permite la autoridad? La Secretaría de Hacienda, a través de la ley, a través de su reglamento. ¿Alguien está levantando la mano? Sí, disculpe, maestra, ahorita que estaba diciendo de que si el banco no cumple, se le da una multa considerable. Pero, sí, ¿mediante qué proceso se da cuenta la autoridad correspondiente que el banco no está informando de sus movimientos? O sea, ¿hace una auditoría al banco o mediante qué órgano, qué hace, qué acción
para darse cuenta de que el banco no está cumpliendo con ese lineamiento, perdón. Yamilet, muy buena pregunta, fíjese. Fíjese, hay varias maneras. Por ejemplo, el caso práctico. Si tú eres cuentaviente de una institución y está registrada tu cuenta como trabajador o como ahorro, vamos a suponer que eres trabajador. Cuando tú haces un registro, solicitas una tarjeta en el banco de nómina, pues lógicamente es nómina. Tú vas a recibir en esa cuenta tus ingresos de nómina. Y por lo regular, pues hay parámetros de tus ingresos de nómina. Sin embargo, de manera inusual, empiezas a recibir tú cantidades de 50, 100, 80. Es más, y si son 2,000 pesos diarios, pero al mes logras 400, 300, estamos hablando de que estás realizando una operación inusual. Para el banco es una operación inusual. Cuando el banco detecta que tú estás recibiendo depósitos en efectivo diferentes a lo que es nómina, para él le activas a una alerta. Inmediatamente lo que hace el banco es bloquearte tu cuenta. Al momento de bloquearte la cuenta, ya no puedes disponer de tus recursos. ¿Qué haces? Pues inmediatamente vas al banco, ¿verdad? Llegas con el ejecutivo y le dices, ¿qué está pasando? En ese momento te va a decir el ejecutivo, así está la situación. ¿Qué tienes que hacer? Aclárame de dónde son los ingresos. ¿Pagaste impuestos por esos ingresos? ¿O de dónde proviene? ¿Sí me explico? Entonces, si no eres trabajador, si eres puro trabajador, perdón, entonces tus declaraciones ante el SAT pues están en ceros porque únicamente vas a declarar lo que el patrón lo ganas por medio del patrón. Entonces, si no tienes cómo justificar ese ingreso, le vas a decir al banco, ok, ese ingreso lo recibí porque me lo donó, me lo heredó mi mamá. Bien, qué bueno, ok. Bueno, entonces dime, está bien, te puede decir el banco, está bien, te lo heredó tu mamá, pero le tendrías que acreditar realmente que sea una herencia, realmente que sea un préstamo, realmente que sea una donación, ¿sale? Tú le vas a justificar al banco. El banco va a mandar tu escrito o lo que tú le envíes a la unidad de inteligencia financiera, la unidad que está en la Ciudad de México. Si la unidad de inteligencia financiera no está satisfecha con lo que tú le comentas o le argumentas, te va a llamar y te va a dar un término muy cortito para que tú vayas a la Ciudad de México y le aclares. Si tú no le aclaras o no le compruebas, pueden resultar dos cosas. Puede resultar un delito fiscal por defraudación fiscal porque no estás pagando un impuesto. También puede resultar un delito penal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, o sea, bueno, no me voy a ir hasta allá, ¿no? Pero te llama la unidad de inteligencia financiera y tienes que iniciar el procedimiento a aclararle a la unidad de inteligencia financiera. Entonces, si nosotros estamos recibiendo importes que no justifican o que no están declarados, o por ejemplo, yo presto mis servicios como abogado y estoy dado de alta en Hacienda por honorarios, entonces presento mis declaraciones mensuales y presento ingresos por, no sé, 10,000 pesos, un ejemplo, ¿no? Y en el banco empiezo a tener ingresos por 50,000 pesos. Y va a decir, espérame, si tú me dijiste, tú pagaste impuestos por 10,000 y en el sistema financiero son ingresos por 50, ¿la diferencia de dónde? No me pagaste ese impuesto. ¿Me tienes que pagar o me tienes que decir de dónde lo sacaste? Tienes que comprobarme. Entonces, obligatoriamente te tienes que trasladar a la Ciudad de México en caso de que te mande llamar la unidad de inteligencia financiera. No hay de manera estatal o alguna otra parte donde puedas comparecer, nada. No, porque estamos hablando de una ley federal, Yamilet. Es ley federal, no es ley estatal. Es el SAT y la unidad de inteligencia financiera. O sea, si te fijas en el reglamento, lo que está en la imagen dice, la unidad de inteligencia financiera, ¿qué hace? Va a requerir a quienes realicen las actividades vulnerables. Y lo que te estoy hablando por uso de efectivo es una actividad que está regulada por esta ley y que está prohibida. Entonces, cuando existe alguna inconsistencia, la unidad de inteligencia financiera es quien te va a requerir. ¿El SAT qué hace? El SAT, que pudiéramos tener una oficina aquí cerquita, por ejemplo, Culiacán, ¿no? Para poder atender, pues el SAT ¿qué hace? ¿Qué puede hacer el SAT?
puede hacer visitas de verificación, y te puede requerir siempre y cuando estés en una visita de verificación, y puede imponer sanciones administrativas, pero quienes van a requerir a quienes realicen ese tipo de operaciones que amparan esta ley, pues es la Unidad de Inteligencia Financiera y su domicilio está en la Ciudad de México, y el plazo lo dan bien chiquito para poder tú presentar tus pruebas, ¿no? Porque ya estás dentro de un procedimiento. No los quiero asustar, pero más o menos por ahí va. Entonces, si por ejemplo, si la Unidad de Inteligencia Financiera emitiera una orden, una orden en la que impone sanciones administrativas, pues la ley no se lo está permitiendo, ¿verdad? Si ella lo hace, estaría contraviniendo en el principio de legalidad, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque no está dentro de sus facultades. Entonces, ¿quién sí puede llevar a cabo una visita de verificación? Y el llevar a cabo una visita de verificación ante el SAT es inicio de un procedimiento administrativo. Tiene que cuidar todo ese tipo de principios de que debe de estar emitida una orden debidamente fundada y motivada y emitida por una autoridad competente, artículo 16 constitucional, principio de legalidad. Si no se encuentra esa orden, pues el SAT no puede iniciar una visita de verificación. Y en la visita de verificación, además de estar la orden o el acto administrativo como tal, que debe cumplir con los requisitos del acto administrativo, que lo vamos a comentar en la siguiente unidad, en la siguiente sesión, pues te tiene que dar tu derecho a que manifiestes, a que aportes pruebas. Si no te permite, estamos vulnerando otro principio, ¿verdad? Otro derecho, el derecho al debido proceso, el derecho a la audiencia. ¿Sí? Entonces, esa es la parte en que quería yo llegar. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bueno, vimos lo que la autoridad solo puede hacer, lo que la ley les permite. Ahora vamos a ver lo que los particulares pueden hacer. Dice, mientras los particulares pueden hacer todo aquello que no está prohibido. ¿Sale? En esta ley, ¿qué tiene prohibido el particular? El artículo 32 nos dice el uso del efectivo. ¿Qué tiene prohibido el particular? Queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones de liquidar, pagar, así como aceptar la liquidación o el pago de actos u operaciones mediante el uso de monedas y billetes, y te da una serie de supuestos. Ya esta ley te establece algo que está prohibido. Vamos a ver un caso nada más para ubicarlo, ¿no? Si tú quieres comprar un inmueble, una casa, y el valor de la casa tiene un valor igual o superior a 8,025 UMAS, dice salario mínimo la ley, pero ahora son UMAS, estamos hablando de que esa casa tenga un valor superior o igual a 719, la ley que me dice que no lo puedo pagar, no puedo hacer la compra de esa casa en efectivo, porque la ley me lo prohíbe, ¿sí? ¿Y quién le va a avisar a la Unidad de Inteligencia Financiera? Pues el notario, porque la ley establece obligaciones para el notario. Así como el banco tiene obligaciones, el notario aquí tiene obligaciones. El notario tiene que avisarle al SAT, a la Unidad de Inteligencia, que tú estás realizando una operación que está prohibida, si no, la responsabilidad es para él. Ahorita hay muchos notarios que, bueno, ya tienen sus cosas, pero lo que hacen es, a lo mejor en algunos, el no participar en este tipo de operaciones. ¿Sale? Si tú realizas este tipo de operaciones, la multa es, el artículo 54 ya te prevé una multa. La multa va de 10,000 a 65,000 UMAS, es decir, de 896,200 a 5,825,300. ¿Sale? Es muy alta. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Que las personas no realicen esas actividades, o sea, quieren inhibir el hecho de hacer este tipo de operaciones. ¿Sale? Pero la ley, si te fijas, te prohíbe como particular la compra-venta de inmuebles con un valor igual o superior a 719,000 pesos, que es la UMA actual, ¿no? Pero si se trata de un inmueble con una cantidad menor,
pudiéramos pagarlos en efectivo. Pero si lo compra, la prohibición es hacer la compra en efectivo, pero si lo hace con un cheque de caja, ¿es lo mismo? Es lo mismo. El cheque de caja es como si estuvieras comprando en efectivo. De hecho, ya no hay cheques de caja. Pero cuando lo No, haces ya no con hay. un crédito de Infonavit. Ay, no, porque hay un instrumento, se supone que cuando hace uno por crédito Infonavit, pues el Infonavit traspasa, no hay flujo de efectivo. A través del notario hace el movimiento, así es. El Pero movimiento igual y el notario. Mande, Cristina. El notario da aviso y en automático al hacerte el depósito ya el banco te quita como el pago, el impuesto. Bueno, cuando son menores, pero entonces si tu crédito te alcanza para una casa de 700, ¿no la puedes comprar? No, sí, aunque sí. sea a través de Infonavit. No. Aquí es el uso en efectivo. Lo que no quieren es que se pague en efectivo, que se use el efectivo para este tipo de adquisiciones. Moneda o dinero, billete. O metales, pues. Sí. ¿Por qué? Porque este tipo de operaciones habían sido utilizadas para el lavado de dinero, pues producto de delincuencia organizada, o dinero que no pagó un impuesto propiamente, que lo tenías bajo el colchón porque de alguna manera hiciste tu actividad y no pagaste el impuesto, lo tenías guardado, pues. Entonces, al momento de tú incorporarlo al sistema financiero, el SAT te pregunta, o esta ley te dice, espérame, ¿de dónde salió ese dinero? ¿Pagaste? O sea, si fue producto de que tú guardaste las utilidades o los rendimientos de tu trabajo, de tu empresa, pues justifícamelo nada más que es producto de eso. Pero si no tienes cómo demostrarlo, pues se supone que ese ingreso que entra al sistema financiero, pues no pago impuesto. Y si no pago impuesto, estamos afectando pues al erario público, pues, y a todo lo que ya platicamos. Pero cuando se hace un proceso de compraventa e interviene un notario donde se paga un impuesto, tanto por la venta como por la compra de la propiedad, ahí no sería un ilícito. No, porque estás pagando el impuesto, pero esta ley limita al hecho de que ese pago de esa adquisición, cómo lo hagas. Si lo pagas la mitad de esa vivienda, si cuesta 700 y pagas la mitad con cheque, por ejemplo, transferencia, y la otra con efectivo, pues es perfectamente válido, pues, porque estás comprando una vivienda por una cantidad, estás comprando una vivienda, por ejemplo, son 700 por una cantidad menor a ese importe. Entonces, lo que hace el notario tiene la obligación de integrar un expediente tuyo para el momento en que la unidad de inteligencia financiera le va a pedir la información al notario. ¿Para qué? Para que la unidad de inteligencia financiera va a abrir tu expediente administrativo y le va a decir al tercero, a ver, dime cómo esta persona hizo el acto, cómo lo pagó, qué te demostró, la identificación, todos los documentos que necesita. Cuando ya tenga integrado la unidad de inteligencia financiera, todas las documentales, te va a tocar y te va a decir a ti, va a iniciar un procedimiento contigo, pues. Entonces ahí tendrías que desvirtuar tú. Entonces sí se pueden hacer esas compras de menos de 719,200.50 pesos. Sí, nada más que al momento ese, sí, porque la ley dice, ¿qué te dice la ley? Compra de muebles con un valor igual o superior a los 700. A los 700. El día que se realice el pago o se cumpla la obligación. Si el día que se realice el pago o se cumpla la obligación de eso, está prohibido que se haga en efectivo esa compra, ¿verdad? Entonces, si tú lo haces mitad y mitad, transferencia y en efectivo, de todas maneras el notario lo que va a hacer es abrir tu expediente administrativo y esa operación él la tiene que informar mensualmente. Y al momento de informarlo, si la autoridad detecta que existe alguna discrepancia, pues puede generar un acto de molestia contigo. Por eso tiene que cerrar bien la formalidad del acto, pues, y justificar, documentar. Pero si en este caso, ok, no es la mitad y la mitad, son 700,000 pesos lo que el valor del proceso de compra-venta. Son 700,000 pesos y los pago en efectivo. Ahí está permitido, porque son menos de los 700,000, o sea, no es igual
ni es superior, es inferior a los 719,200.50. Incluso pudiera ser 718,000 pesos, si es igual o superior, pues, o sea, viene siendo menor. Mientras sea menor esa cantidad, sí se puede hacer el proceso. Sí lo puede hacer, ¿no? Pero aquí nada más hay que también hay que ver cuáles son los controles internos que tienen los notarios, ¿no? Porque esto es lo que la ley te permite. Pero el notario, como si se fijan en el artículo 53 que pongo acá, dicen que la multa es para aquellos que participen en esas operaciones. Entonces, si existe una tela de duda en la interpretación de este hecho, para el notario a lo mejor no quiere realizar la operación. Y si la realiza, nosotros que vamos a pagar ese dinero como efectivo, como el notario va a abrir tu expediente y va a informar que tú lo pagaste en efectivo, tienes que documentar tú el hecho de dónde obtuviste ese dinero. ¿Por qué? Porque al momento de informarlo al notario, muy probablemente la unidad de inteligencia financiera o el SAT te va a tocar la puerta para iniciarte un procedimiento. Más entonces, si tú no tienes cómo comprobar el origen de esos ingresos o no pagases el impuesto. Pero si tienes cómo comprobarlo, sin problema. Entonces el notario, lo más probable es que el notario me pida algún expediente donde yo pueda comprobarle que esa cantidad es lícita, o sea que supongo. Mira, yo que sea. Cada notario te tiene su control interno, ¿verdad? Y ellos van a actuar en base a lo que tú manifiestes y de buena fe. ¿Sí me explico? O sea, ellos van a dar legalidad, le van a dar fe pública o certeza al acto que tú estás realizando. Ni te va a investigar más. A lo que voy es que él sí es una persona que le va a avisar a través de su informe a las autoridades administrativas qué estás haciendo tú y cómo lo estás haciendo. Y si dentro de esas características estás incumpliendo en lo que dice esta ley, o igual estás dentro de la ley, pero a lo mejor existen dudas por parte de la autoridad, o sea, puede ser que te toquen la puerta y te inicien un procedimiento administrativo, o puede ser que no. Entonces lo más conveniente es que el cliente haga una transferencia y lo otro lo pueda pagar en efectivo. Es que tengo un caso así de una persona que quiere pagar 700,000 pesos una vivienda, pero de efectivo. Okay. Pero esa persona tiene un abarrotito y son ahorros que tiene. Sí. Entonces, me preguntaba, ¿puedo hacer la transferencia? O sea, ¿se puede hacer? ¿Puedo comprar en efectivo? Pues mientras el dinero sea lícito y comprobable, pues sí puede. Ok. Fíjate, pero ahí si tiene un abarrotito, él tuvo que haber estado de alta o tiene que haber estado de alta como RIF o como régimen de incorporación fiscal o pequeños contribuyentes como era antes. Ajá. Entonces ellos manifiestan sus declaraciones bimestrales en forma definitiva, ahí manifiestan ingresos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? O sea, tienen que tener, pues igual, tienen que justificar, de alguna manera comprobar que es ingreso, pues ya pagó el impuesto para ellos hacer lo que ellos dispongan con los recursos que ganaron por su actividad lícita. O sea que si declaró menos, ahí se va a molar. Correcto. Ahí es lo que tiene. Es lo que se va a fijar el SAT, pues. Si declaró 10,000 pesos para no pagar impuestos y ahorita tiene ahorrado 700, espérame, ¿dónde sacaste la diferencia? Estás lavando dinero, va a decir el fisco. ¿Sí me explico? Entonces, a veces, pues, a veces dice, bueno, vamos a incorporar, para no tener tantos conflictos, lo que podemos hacer es incorporar ese dinero al sistema financiero, pues buscando la manera que sea menos onerosa y hacer una transferencia o fraccionar, ¿no? Para efectos de evitar sanciones, porque la sanción, ¿cuánto es? 896,000 pesos a 5,825,300, ¿verdad? Es una sanción muy alta, ni lo que vale la casa. Ajá. Entonces uno tiene que valorar el riesgo y valorar la situación para poder dar una buena recomendación. Aparte, no participa solo, está el notario. El notario marca ciertas pautas y tienes que trabajar. Si por ejemplo, estamos al límite de los 700, pues a ver, a lo mejor hay notarios que no se arriesgan, ¿verdad? O a lo mejor sí te lo hacen, pero nada más a conciencia de que estás incumpliendo, que pudieras incumplir o que pueda ser derivada un acto de molestia, pues, o iniciarte un procedimiento administrativo a la autoridad. Ok.
¿sale? Y estamos ante un procedimiento administrativo, que cualquier controversia a esta ley se ventila ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Hasta ahorita todavía no, propiamente no han hecho mucho aplicando ese tipo de sanciones porque están en un proceso de transición, por decirlo así. Y están teniendo el SAT otro tipo de fiscalización más efectiva para ellos, que es efectiva, que obtienen mayor recaudación. Entonces ahorita no han volteado a ver mucho esta ley, pero sí se está fijando mucho, sí se debe de observar, porque muy seguramente en el próximo año o más adelantito va a tener mucha popularidad. Buzos, entonces. ¿Está bien? Y nomás, Mande. sí. ¿Y qué pasa con los trabajadores que van a Estados Unidos o que envían dinero de las remesas para comprar casa aquí? ¿Ahí cómo puede favorecerlos a ellos? Porque sí les estuvo llegando creo que hace como 2 años, muchas cartas de invitaciones de la autoridad para esos efectos. Tendrían que acreditar el hecho de tener una actividad, o sea, de dónde es el origen, justificar el origen de esos ingresos. Cuando hay personas que trabajan en Estados Unidos, México tiene celebrado un convenio de colaboración con Estados Unidos. Existe una ley que se llama Ley FACTA. Esa ley aplica para aquellos ciudadanos que tienen la doble nacionalidad. De alguna manera ya existen convenios para reconocer algunas situaciones con el país vecino, ¿no? Tan es así que puede un extranjero registrar una marca en territorio ante el INPI, ante nosotros. Entonces, ante esa ley, pues tendríamos igual, o sea, entra a través del sistema financiero, ¿sí? Te hacen un depósito. Entonces, tienes que acreditar el origen de esos ingresos. Me imagino, no sé, a lo mejor, es que son situaciones bien particulares, pero sí puede ser sujeto a un toque de la autoridad para que justifiques ese importe. Aquí lo que sería un poquito salvable de alguna manera es que el depósito, no sé, la manera desconozco si lo hace el familiar directo, a un familiar directo, a una persona directa, no sé, esposo o esposa, ¿sí? Y de alguna manera entra por sistema financiero. Entonces, si existe esa relación de esposo, esposa, y existe un permiso de trabajo, si esta persona se fue con un permiso laboral para estar en Estados Unidos, y es un documento oficial donde se pudiera argumentar que esa persona pues está pagando impuestos en Estados Unidos, ¿verdad? Me supongo, por ese trabajo que está prestando. Entonces, derivado de eso, pues él está emitiendo, allá al momento de pagar impuestos debe de tener algún documento. Entonces, sí tendría que adjuntar esa documentación para acreditarle a la autoridad de dónde provienen esos recursos. ¿Sí? Y que no le multen con los 5 millones. Ajá. Que no lo sancionen. Ahorita es mucho de documentar de las certificaciones ante un notario público para tener fecha cierta de las cosas, de los actos. Entonces, ahorita, por ejemplo, necesariamente en algunas ocasiones, cada caso es muy particular, pero vamos en general, ¿no? Cuando vas a Estados Unidos a trabajar, a veces vas con visa de trabajo, ese es un documento idóneo para tú justificar ese ingreso. Entonces, al momento de un acto de autoridad, pues tú documentas, ¿sabes qué? Este ingreso lo estoy recibiendo, es mi esposo, mi acta de matrimonio, y es mi visa de trabajo, y este es el tiempo, y él pagó el impuesto. O sea, ya se justifica, ¿no? Ante esta autoridad. El problema es cuando vas de ilegal. También. Y mandas el dinero. Sí, tendríamos que ver la manera de justificar esa parte, ¿no? Pero sí, estamos, si se fijan, estamos ante un acto administrativo propiamente, no es tributario el fin. Al final, el objeto de esta ley es que todos los dineros que se muevan, pues paguen el impuesto, ¿no? Muy bien, vamos muy bien. ¿Cómo ven hasta aquí? Para entrar con la siguiente. Muy bien. Muy bien. Muy interesante. Todos nos quedamos. Hola, Blanca. Entonces,
Mande. Buenas noches. Estamos muy entretenidos. Pues yo me pongo a reflexionar, ¿no? Las leyes son muy claras y todo, ¿no? Pero pues sabe uno de tantas y tantas cosas, mansiones multimillonarias, el narco y todo. Entonces, ¿y las leyes dónde quedan? Porque pues evidentemente que todo ese dinero, pues el lavado de dinero y todo lo que usted quiera, pero pues tienen su manera, ¿no? De pasar por encima de la ley. Mucho arreglo por debajo del agua o cosas pues que dices tú, bueno, las multas, me pongo en el caso del cliente de Jacqueline, que humildemente y con todos los sacrificios del mundo juntan su dinerito para una casita y a lo mejor, como dice usted, no pagaron lo que debieron de haber pagado de impuestos, pero no se compara contra las actividades ilícitas del narcotráfico. Y imagínense una multa, los matan con esos 5 millones y feria. A mí me da el infarto y en el mismo, si no me da el infarto, ay, no, digo yo. Cuando a otras personas que están haciendo cosas malas, todo lo que les permiten por el poder, por el dinero, porque pueden comprar la autoridad, pero pues. Bienvenida al derecho, Blanca. Ese es el punto fino de nosotros. Es lo que tenemos que aprender nosotros como abogados, a diferenciar esas partes, ¿no? Donde es desigual, donde afectan y ver los puntos finos. Eso es lo interesante de esta materia. Y que nada más aquí es el inicio, o sea, estamos iniciando, falta mucho que estudiar. Son conceptos muy especializados. Las normas y las leyes están muy entrelazadas, el fisco está inmiscuido en todos lados, en lo laboral está inmiscuido, si ustedes ya van a ver o vieron, pues ya incluyen ahí el CFDI, el timbrado de nómina, o sea, la autoridad fiscal está involucrada en muchas situaciones y están entrelazadas, ¿no? Al final del día. Está como el caso ahorita, yo creo que ya lo notaron, bueno, ya lo saben, esa ley nueva que hay sobre la erradicación del outsourcing. Sí la han escuchado, ¿verdad? Eso es lo que le iba a comentar justamente desde el inicio. ¿Qué pasa con él? Ya no está autorizado, pero hubo muchos años que se valieron de eso las empresas para quitarle los derechos a los trabajadores. Porque yo estuve coordinando un fraccionamiento como gerente de ventas y pues teníamos trabajadores, teníamos asesores que no percibían un salario, ¿sí? Era solo comisión y un apoyo para gasolina. Entonces dices, bueno, ¿dónde están los derechos del trabajador? Porque sí tenían obligaciones, presentarse con su uniforme, hacer guardias, ciertas ventas al mes. Entonces, ¿cómo está que nada más está protegiendo? Porque en un principio decía que esos grupos eran para proteger a los trabajadores. Sí, cuando empezábamos ahorita la clase, el grupo de los G7, pues que debían cumplir con cierta normatividad. ¿Cómo es posible que México estaba permitiendo el outsourcing? ¿Sí? Que vengan empresas que realmente no tengamos no existía una relación laboral, pero sí había un trabajador. Así, sí tienes obligaciones conmigo como empresa, pero no tienes derechos, no tienes seguridad social, no tienes un salario mínimo. Entonces, ¿qué pasaba con eso? Bueno, ahorita ya está prohibido, pero hasta hace poco, hasta ese gobierno, yo creo, de López Obrador. Mire, Jacqueline, la subcontratación, el outsourcing no está mal, o sea, viene de Estados Unidos, son ideas de por allá, ¿no? No está mal. Lo que está mal es el uso que le han dado en lo que usted dice. Algunas empresas, ¿qué hacen? Aparte de lastimar derechos laborales, lo que están haciendo es defraudar al fisco. ¿Por qué? Porque están minimizando cargas, ¿sí? Y las comisiones que se derivan de ahí, pues se la gana un tercero, ¿no? Porque si ellos prestan el servicio de suministro de personal, pues ellos están cobrando una comisión. Entonces, están vulnerando los derechos de los trabajadores y están perjudicando al erario público. ¿Por qué? Porque están disminuyendo una carga fiscal, están pagando menos impuestos. ¿Por qué? Porque al momento de suministrar personal, lógicamente este personal que suministran, pues están dados de alta con un salario menor al que realmente perciben. Y si esa es otra situación.
esa es otra situación que se ve en esto de los bienes raíces, que al final casi todos los trabajadores que están registrados ante el Infonavit, principalmente a los que se le otorga el Infonavit, están dados de alta con un salario mucho menor al que perciben, ya se los dan en vales, se los dan en bonos, se los dan en otra cosa, para no pagar ese 5%, si partimos de la norma de Infonavit, el 5% que debe pagar el patrón no lo está aportando al trabajador, o está aportando una cantidad menor en base a un salario mucho menor. Esas son irregularidades que no creo que no se puedan detectar con facilidad. Sí, aparte que está lesionando, ya no se va a pensionar como debe de ser el trabajador porque está cotizando con un salario menor. Pero eso que tiene que empelar, el único que puede quejarse o pelear su derecho es el propio trabajador, que es el afectado, y para eso está el derecho laboral. ¿Sí? En la parte del outsourcing, existe un decreto donde ahorita ya esas empresas que se van a encargar de esa subcontratación o esos servicios de subcontratación de un servicio especializado, tiene que tener una especialización, ya tiene que tener un registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social esas empresas, y ya los efectos que van a tener ese tipo de contrato, por decirlo así, pues ya va a tener un efecto fiscal, que si no cumplen con esos requisitos de que estén pagando los impuestos, de que tengan su contrato, de que no pongan que sean trabajadores propiamente de la otra empresa, ya van a tener problemas fiscales esa empresa, entonces ya no va a ser supuestamente más atractiva. ¿Sí me explico? O sea, entonces ya estamos a una área administrativa, porque no se están ventilando derechos sociales o laborales o un trabajo digno, como es el derecho al trabajo. Estamos en la parte de la parte especializada, ya estamos hablando de una parte administrativa. ¿Quién mande? Correcto. Pero también yo me pongo de la otra parte. No todas las empresas tienen la capacidad, porque no todas las empresas son tan grandes como para poder tener una carga de todos los gastos administrativos que tienen. Entonces, en este caso, si las empresas pequeñas se valen de eso, de a lo mejor de dar de alta al trabajador con un sueldo menor porque la razón es necesaria, del otro modo la empresa no existiera. O sea, si la empresa paga lo que realmente debe de pagarle en el área del IMSS al trabajador, los impuestos federales, estatales y sus gastos personales y todo, entonces ¿cuánto tiene que generar una empresa? Y cuando una empresa es pequeña, sinceramente, si cumpliera los requisitos al pie de la letra como deben ser con las leyes, no subsistirían muchas de las empresas que ahorita hasta cierto punto le dan trabajo a un trabajador que posiblemente no es el salario que el trabajador merece ni los derechos que el trabajador debe tener, pero más sin embargo es un salario, y del otro modo estarían a lo mejor desempleados. Tiene mucha razón, Esmeralda. Esa es la parte patronal, la empresarial, la que se está viendo, ¿no? El hecho de buscar el ganar con las personas. Usted le puede otorgar un salario, el que usted y el trabajador hayan convenido. O sea, si el trabajador está de acuerdo y firma el contrato en esa cantidad, eso es aceptable para la ley, ¿no? En muchas ocasiones, yo he sacado cuentas de lo que es realmente lo que se pagaría con toda la regulación correcta. Sí es un poquito más, pero muchas veces te sale mucho mejor porque en el caso de la subcontratación, ¿no? Si contratas otros servicios con otra persona, o sea, lo que le pagas a la otra persona, pues cumple las obligaciones correctamente. Aparte, estamos de acuerdo que en ese punto, que si el trabajador está de acuerdo en esas condiciones, con tal de yo te ayudo y tú me ayudas, pues no hay ninguna violación al derecho. El problema está en estas empresas que sí simulan, ¿sí? El hecho de simular para evitar otras cargas administrativas, incluso una relación de trabajo, que al final del día, aunque con subcontratación o contratación, existe la subordinación. Entonces, cuando se tratan de evadir impuestos y obligaciones de manera deliberada y transferir toda la planilla de trabajadores a una empresa donde el objetivo es no cumplir la totalidad de sus obligaciones y de alguna manera pues el trabajador está siendo engañado, ¿no? Ahí hay violaciones de derecho. Entonces tenemos que tener bien claro el panorama. Denme un segundo, no les he tomado fotos para ya van a ser antes de que se me
Ahí está ya. Entonces, chicos, es un tema muy interesante. Me faltaron ver algunos principios 3 y entrar al acto. Entonces, van a ser las 10 de la noche. Yo creo que hay mucho por hablar la siguiente sesión también, ¿verdad? Que no creo que vayamos a terminar, maestra, porque son temas muy amplios y salen muchas dudas y el acto pues apenas es parte de la segunda unidad, ¿verdad? Sí, aquí miren, sesiones no terminamos, maestra. Bueno, le voy a dar, vamos a platicar así rapidito. Bueno, ¿quieren que platiquemos acerca de un principio de legalidad antes de irnos? ¿O lo vemos en la siguiente sesión y lo resumo y les mando el material? Ustedes me dicen. Pues yo digo que lo que podamos avanzar ahorita, maestra, sí, 10 minutos son buenos porque la verdad, sí nos hacen falta. Siempre salimos con falta de tiempo para las actividades. Pero también sería bueno que nos enviara la información. Sí, claro que sí, se las comparto para que ustedes se puedan apoyar y analizar un poquito y la siguiente sesión podemos platicarlo un poquito más fluido. Es más, miren, nosotros podemos, les voy a mandar, déjenme compartirles. Otro de los principios que tenemos ya para terminar es el principio de igualdad. Es un principio muy complejo y por ahí existe un lema en el que identifican a este principio de igualdad, es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Es decir, cualquier trato desigual, estamos hablando de discriminación, pero se confunde un poquito esta parte y les traigo un ejemplo que es con base a una tesis aislada de diciembre del 2020, en el cual la autoridad señala que un artículo de una ley vulnera este principio de igualdad, y vamos a ver por qué. Esta ley es la Ley General del Control del Tabaco. Se presentó a través de una persona una promoción ante la Comisión Federal de la Protección contra Riesgos Sanitarios, que es la COFEPRIS. Esta dependencia esta parte, este departamento de dependencia depende de la Secretaría de Salud, y ya nada más cuando digan así, ubíquenla en la administración pública, ¿no? Entonces, presentó una solicitud para que le emitiera la COFEPRIS una licencia sanitaria para que esta persona pudiera importar cigarros electrónicos. La COFEPRIS le negó ese derecho. Entonces, esta tesis nace esta tesis porque esta persona promovió el juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa, y del cual emanó esta tesis. Y esta tesis señala que dicha negativa por parte de esa autoridad que depende de la administración pública, dice que se prohíbe, la ley establece que se prohíbe comercializar, vender, distribuir o producir cualquier objeto que no sea un producto del tabaco o que contenga alguno de los elementos o algún diseño que identifique con productos del tabaco. Es decir, esta es la Ley General para el Control del Tabaco, te dice que, o sea, puedes comercializar lo que es el tabaco, pero si se te prohíbe el hecho de que tú comercialices cualquier producto que tenga o que se identifique con esta parte del tabaco. Entonces la COFEPRIS dice, bueno, los cigarros electrónicos, ese es un producto donde su diseño o lo que se identifica no es un tabaco, pero sí se identifica con un tabaco, ¿verdad? Entonces, de acuerdo, aplicando lo que la ley establece, pues la ley que te marca que está prohibido, y que dice, lo que está prohibido, las personas pueden hacer todo lo que no está prohibido. Entonces, la ley te marca que está prohibido, no lo puedes hacer, y la COFEPRIS le negó ese derecho. ¿Sale? Ahora bien, ¿qué pasa? Al interponer el juicio administrativo, el Tribunal de Justicia Administrativa confirmó esa resolución, es decir, le volvió a decir a la persona
al quejoso, a la persona, perdón, que sí estaba correcta la interpretación que hizo la autoridad, la COFEPRIS. Como el Tribunal de Justicia Administrativa lo que trata es de cuidar cuidar que se cumpla lo que la ley establece. Entonces, si la ley, el artículo establece que no se prohíbe comercializar, en este caso importar ese tipo de productos porque se asemeja a lo que es un tabaco, pues lógicamente el acto lo confirmó el tribunal. Sin embargo, esta sentencia fue derivada de un amparo. ¿Por qué es un amparo? Porque está vulnerando el principio de igualdad y ese principio de igualdad está contenido en la Constitución. ¿Sale? Entonces, ¿qué te dice esta ley? ¿Por qué declaró en materia de amparo que ese principio fue vulnerado? Dice que la Ley General del Control del Tabaco prohíbe absolutamente el hecho de que lo que hace es regular, dice, el control sanitario de los productos de trabajo. No establece una prohibición para que tú comercialices o que vendas el producto de tabaco, ni que compres, no hace esa prohibición. Lo que sí hace es, en el caso de que alguno de los elementos de ese producto que tú estás, en este caso los cigarros electrónicos, ese tipo de elementos sí se asemeja o se identifica con lo que es el tabaco, sí se encuentra contenida en una prohibición absoluta. Sin embargo, este artículo te marca que vulnera el principio de igualdad, ya que si estamos hablando de dos personas, una persona que comercializa lo que es el tabaco y otra persona que quiere comercializar cigarros electrónicos. Esta ley está dando un trato desigual a personas iguales. ¿Qué quiere decir? Que estas dos personas están pretenden comercializar dos productos que tienen un mismo objetivo, ¿no? Al final del día, el producto del tabaco sí constituye un riesgo a la salud y el otro no. Lo que busca es combatir y proteger la salud, o de alguna manera. Sin embargo, esta ley, al momento de aplicarse de esa manera, está dando un trato desigual a iguales y por eso vulnera el principio de igualdad. ¿Más o menos? En resumen, sí quedó permitido. Sí quedó permitido. ¿Por qué? Porque estaba dando tratos desiguales a iguales condiciones. Dos personas que el objetivo es lo mismo, están vendiendo tabaco y si al autorizarte vender un tabaco que es riesgoso para la salud y que lo pueden comprar cualquier persona mayor de edad, pues es ilógico que a una persona que está vendiendo que pretende vender un cigarro electrónico, que al final del día pues es lo mismo pero no causa ese efecto dañino, pues sí vulnera un principio de igualdad porque no te están aplicando la norma, no te están dando un trato igualitario a una aplicación de una norma. Pero ahí Aparte, sería, maestra, pero ahí sería un algo cigarro diferente. electrónico, no siempre contiene tabaco porque lleva ciertos líquidos y esos líquidos son vapores, a veces con saborizantes nada más, que lo único que les hace es tratarles de quitar la ansiedad por el tabaco, pero no lleva tabaco, o sea, no lleva incluido en sus líquidos tabaco. Yo le digo por sí, así es, porque mi hijo tiene uno y los prepara con saborizantes y vaporizantes, no sé, no, pero son saborizantes nada más y que emanan un vapor nada más, pero no lleva incluido el tabaco. Por eso vulnera el principio de igualdad, porque si a la persona que sí realmente comercializa un producto que sí daña la salud, le está permitiendo el que lo importe y lo comercialice, y porque a la otra persona no, está dando un trato desigual a iguales. Okay. Ahí debería ser prohibir al que sí daña la salud. Exacto. Ahí sería, pues, era la semejanza que dices, bueno, es semejante, pero es diferente. Uno daña la salud y el otro no. Así es. Pero pues aquí el negocio del tabaco no lo van a dejar, ¿verdad? Así que eso no va a ser inconstitucional. Pero sí sacaron del mercado, ¿no?
Sí sacaron del mercado los cigarros electrónicos. No sé si ahorita estén funcionando la venta, pero sí los sacaron del mercado y todo lo referente a ellos. Ah, pues la persona que haya interesada en hacer una importación en este tipo, pues ahí pudiera tener un fundamento para poder reclamar ese derecho, ¿no? A ver, tómenle foto y esa se la llevan de tarea y en la siguiente clase vamos a comentar unos puntos. ¿Me dicen cuándo? Sí, maestra, si nos pudiera compartir el material sería excelentísimo. Sí, se los voy a compartir. Mire, de esa la tarea va a ser estos puntos. De esa resolución, de eso que estamos viendo, una persona con discapacidad mental solicitó su acceso a los programas referidos en el 2014. Son programas de apoyo, ¿no? Y la autoridad le negó el acceso a este programa de apoyo de bienestar porque sus ingresos tenían ingresos mensuales de 1,245 y resultaba inelegible de acuerdo a ese programa de oportunidades y de apoyo. Entonces, ¿qué vamos a ver de ese caso? Es un caso, está en una jurisprudencia. ¿Cuál es la resolución que se impugna? ¿En qué se basa para negar el derecho? ¿Qué principios estaría violentando? ¿Y por qué el tribunal confirmó el acto impugnado y se resolvió en recurso de revisión en amparo indirecto? Entonces buscamos la jurisprudencia, maestra, porque yo tengo un caso de una amiga que su hijo tiene discapacidad y ya le habían dado este programa y se lo retiraron, que porque le dieron una visita en su casa y le dijeron que pues que su situación económica era buena, mira, se puede decir, y le retiraron el apoyo. Bueno, entonces esta viene, sería tarea. ¿Cuál es el objetivo de esto? Y qué bueno que hay caso práctico, es identificar qué es lo que podemos hacer, o sea, qué resolución, qué principios se está vulnerando, cuál es el procedimiento que vamos a seguir. O sea, de lo que se trata, identificar el principio, cuál es la resolución en sí que se está impugnando, cuál es el derecho vulnerado y los puntos que vimos aquí. Eso sería en la siguiente unidad, en la siguiente sesión. Y vamos a empezar con eso. ¿Mande? ¿Hay jurisprudencia o cómo lo vamos a buscar? ¿Es aislado? Con el tema nada más. Pero con el tema lo que hemos estado platicando, no quiero, o sea, lo que ocupo nada más es que ustedes algo, si me lo dicen en 2 palabras está bien, ni buscarle mucho material, nada, con lo que tienen ustedes aquí, identifiquen eso nada más, y si no alcanzan a identificar no pasa nada, en la siguiente reunión lo vamos a puntualizar. No, pero sí me interesa por ese caso, porque quisiera apoyarle, porque ella ha andado ahorita en bienestar precisamente buscando y le dicen que no, que van a ver, que... Pero ya habló a México, creo, y en México le dijeron que no tenían por qué haberleselo quitado, que no es por situación económica por la que se le da, sino por el derecho de ser una persona con discapacidad. Exacto, el principio pro persona ahí le protege a él, aparte que es una persona vulnerable y son otras cosas, ¿no? Entonces, sí, entonces le y si es un niño porque tiene bicicleta, pues ya está protegido. Sí. Y es que también sé que se fijan que en el tipo de discapacidad y que ya no están contemplando la discapacidad intelectual. Entonces, como yo tengo una hija también con discapacidad intelectual y a ella no se la han retirado, entonces le dije, no puede ser, porque hay diferencia ahí. Entonces estamos aplicando una ley. Es exactamente lo que usted me dice, está vulnerando el principio a lo que a la igualdad, porque están aplicando una ley a iguales de manera desigual. Es igual. Sí. Ok. Bueno, entonces iniciamos la siguiente sesión con este tema y de ahí enlazamos al acto administrativo y nos vamos al tribunal. ¿Les parece? Muy bien, muchas gracias. Pues, gracias. Espérenme, no se me salgan, déjenme, me pusieron el nombre aquí, ¿verdad? Sí. De ustedes. No sé si todos, pero... Yo no se lo puse, maestra. María Cristina Serrano Espinosa. Póngamelo ahí, porfa. Para que quede guardada la... No se me salga, nada más que me ponga el nombre y ya. Te lo voy a poner yo, te lo voy a escribir yo por ella, maestra. Ok.
Gracias, Jacqueline. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Nos vemos el siguiente miércoles a estudiar. Gracias, maestra. Muy interesante su clase. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Irving, buenas noches. Buenas noches. Paul, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A desconectar al final. Al final. Blanca. Madeline, ¿te estás durmiendo? No, ok. Buenas noches. Adiós. Hasta el miércoles. Bye.